Ok. ah, Bienvenidos al segundo día de sesiones virtuales del curso de Appian Developer. En estos momentos vamos a ir al material de entrenamiento para para ustedes. Tenemos aquí la parte de sesiones. No, perdón. Tópicos. English. Y vamos a empezar aquí cubriendo los siguientes temas. ¿Ok? El día de hoy, para hacer un repaso, bueno, antes que nada, me gustaría preguntar si alguien tiene alguna duda antes de empezar, si existe alguna duda de alguno de los materiales o cosas que les pedimos el día de ayer, que fue la parte de las recipes o los temas que revisamos, ¿no? Ok, entonces el día de hoy trataremos de cubrir en las siguientes 2 horas la parte de base de datos, la parte de introducción para diseñar una app, cómo se diseña y cómo se maneja. A venir a revisar la parte de seguridad, de cómo se relaciona la parte de usuarios y los grupos. Posiblemente, si nos da tiempo, vamos a llegar a la parte de expresiones. Y de ahí lo que vamos a cubrir. Había dicho ayer que íbamos a cubrir la parte de base de datos y records, pero no, en este caso vamos a seguir el plan. Tiene sus diferencias, pero aquí lo importante nada más es de que podamos avanzar lo más posible en base al plan. Sin más preámbulo, entramos al tópico. Ustedes tienen acceso a esos slides. Si ustedes quieren verlos más adelante, los podemos ver. Los pueden ustedes revisar por sí solos. Sin embargo, lo importante aquí es que vamos a ver temas muy específicos del diseño de soluciones, específicamente en la parte de base de datos. Este, bueno, es muy importante que sepamos que el tema de base de datos que vamos a ver en el día de hoy es tipo de base de datos relacionales. Las bases de datos relacionales tienen una estructura muy específica, se basa en esos conceptos que vamos a revisar y existen también bases de datos que no son relacionales, que pueden ser orientadas a documentos o a datos no estructurados. El día de hoy nada más nos vamos a enfocar en la parte de bases de datos relacionales. ¿Qué es la base de datos? Bueno, es una estructura, está organizada, ¿no? Los datos están organizados, estructurados para ser guardados dentro de una computadora. Y estos, a su vez, esta colección de datos que se graban, se les puede aplicar seguridad, se le puede aplicar mecanismos de optimización para poder extraer esa información que se guarda dentro de la base de datos. La base de datos tiene funciones de storage para guardar los datos, pero también tiene funcionalidades que nos permiten extraer los datos directamente de la base de datos. ¿Ok? Existe motor o un engine que se encarga de extraer esa información a través de queries que normalmente nos llamamos como SQL queries, ¿no? Eh, las entities son cualquier objeto, cualquier tipo de entidad que puede ser coleccionada y se ocupa para almacenar y para traer o extraer la información, los datos de información relacionados a una entidad. No necesariamente es una relación uno a uno con la tabla. Porque, por ejemplo, si una entidad, estamos hablando que una entidad es un caso o un request, el request tiene conexiones también con los status, con los tipos a lo mejor, de comentarios, documentos, etcétera. Y ese tipo de storage, ese tipo de información es la entidad completa. Posiblemente la entidad viene de varias tablas, pero en este caso, entidad es prácticamente, desde el punto de vista de negocio, tiene una representación lógica tangible dentro de la organización. ¿Ok? El siguiente tema es la tabla. Las tablas, creo que lo más típico que vamos a tener en la base de datos son tablas. Es un objeto ya de base de datos que es la forma en que guardan la información,
Es muy parecido a un spreadsheet dentro de la base de datos y bueno, se guarda un valor por cada uno de las columnas y registros. O sea, por cada uno no, ¿qué podemos decir? Rows, existen campos y cada campo se guarda un elemento, ¿no? Las tablas tienen columnas. Cada columna prácticamente es un campo dentro de la columna. Por ejemplo, en la tabla request podemos tener un tipo request ID, que sería un tipo numérico, o podemos tener lo que sea tipo texto, y el siguiente sería un request title, que ese sería a lo mejor tipo string, y después podemos tener un create date, que fue cuando fue creado, y eso sería una tipo fecha, ¿no? Entonces, esas son las columnas o atributos dentro de la tabla. El row es un set de valores relevantes relacionados para cada uno de los valores de la entidad. En este caso, por ejemplo, un row puede ser un row dentro de una tabla o un row dentro de la entidad, ¿no? Entonces, aquí lo importante que deben entender es de que en este caso los rows es de forma horizontal y las columnas son de forma vertical. ¿Ok? Y el data type son los tipos de valor que pueden ser guardados dentro de la columna, ¿no? En este caso, como comenté, podemos guardar numéricos, strings, dates, que son los tipos de valores que se pueden almacenar. ¿Alguien de aquí tiene algún problema para identificar los tipos de valores dentro de la base de datos? Por favor, levante la mano y necesitamos confirmar. ¿No? Ok. Seguimos. Entonces, ya sabemos que es una base de datos, una entidad. La entidad puede tener varias tablas, una o varias tablas. Las tablas son la parte como tipo spreadsheet para que se guarden en rows y columnas. Las columnas cada uno son los atributos dentro de la tabla y los rows son una colección de datos específicamente relacionados. Y el data type es un tipo de valor que puede ser guardado dentro de una columna en caso de que sea un valor complejo, ¿no? Aquí donde manejamos las tablas tienen keys o en este caso son tipo de llaves que nos ayudan a identificar, por ejemplo, si es un primary key, es una forma de identificar que esto va a ser único y que jamás se va a duplicar, ¿no? Es dentro de la tabla. Es una forma que usa el motor o el engine de la base de datos para identificar dónde encontrar un row específico, ¿no? O un valor específico de la base de datos. Candidate Key normalmente es una set de columnas que hacen que se vuelva único el registro. A veces no se encuentra con un ID dentro de la tabla, pero si tenemos la combinación de dos, tres campos, se puede establecer una llave compuesta, ¿no? Pero es una llave candidata o puede ser una llave compuesta, ¿no? La llave compuesta, como mencioné ahorita, puede tener varias columnas y las candidate keys pueden ser columnas que nada más sabemos que nunca se van a repetir. Por ejemplo, en esta tabla, que tenemos la tabla de vehículo, VIN, make y model, que estos son prácticamente campos que puede traer una tabla de vehículos. Sabemos que el vehículo ID no se va a repetir, pero también sabemos que el VIN jamás se va a repetir. Entonces, esta podría ser una columna candidata, ¿ok? O también puede ser, ¿cómo se llama? En este caso, el Vehicle ID. ¿Ok? Y el Composite Key es cuando se hace la combinación de dos columnas, se hace un key específico. Los tipos de datos que podemos guardar en la base de datos son numéricos, basamos de integer, small int, que prácticamente es un poquito más chico que el integer. Esto es importante saberlos manejar porque a veces podemos hacer más eficientes si manejamos grandes volúmenes de información. Porque depende, cuando uno determina una tabla con un tipo de valor, el motor de base de datos se encarga de hacer una separación de espacio para ese campo dentro del disco. Entonces, si no manejamos óptimamente esos tipos de campos, a veces puede ser que el motor o el engine de la base de datos pueda consumir más tiempo para traer los datos, los resultados finales de los queries. Tenemos también el que es el float y el real. El real es en enteros, el double es ¿cómo se llama? Son más pequeños que el float y el precision obviamente manejan decimales muy, muy, muy largas. Y aquí también podemos manejar un tipo de decimal que ustedes determinan cuántos números
cuántos decimales y cuántos números va a tener el número que puede soportar ese número decimal. Asimismo, tenemos también la parte de character string, que podemos utilizar el char, que esto lo que graba es un arreglo en donde uno define la cantidad de caracteres o caracteres que puede guardarse dentro de la tabla, dentro del campo. O podemos utilizar un tipo de dato tipo varchar, que es el varchar, es un tipo de dato muy usado y también debemos que definir el tamaño. Normalmente vemos cuál es el valor que se va a guardar y definimos cuántos caracteres va a poder guardar esa variable. Este, y está el club, que eso es el máximo, uno de los tipos de datos donde se guarda mayor cantidad de información, lo guarda de una forma diferente y este tipo tipo de dato guarda strings muy, muy largos, ¿no? Está la parte de bit string, que prácticamente define o de cuántos bits puedes guardar dentro de la tabla. Y tenemos también booleanos para guardar el true, false o nulo. También podemos tener el daytime, day or time, o los dos, daytime. Y luego podemos también tener el time stamp and interval, que es prácticamente guardar a nivel de milisegundos un tiempo específico. ¿Alguna pregunta hasta aquí de los tipos de datos? ¿Ok? Seguimos. Relaciones. Esto es muy importante que nosotros tengamos, cuando nosotros estemos diseñando nuestra solución, debemos entender cada una de las entidades en las cuales van a participar en la solución. Las entidades por sí solas les determinan los objetos principales. Sin embargo, el mantener las relaciones realmente configuradas entre ellos les ayuda y les ahorra muchísimo durante la etapa de desarrollo. Entonces es muy importante saber el tipo de relaciones que pueden tener entre los diferentes campos, diferentes datos, entidades, y etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué es una relación uno a uno? Nosotros sabemos que si tenemos un campo de dirección, siempre vamos a tener una relación uno a uno con el zip code, porque una dirección nunca jamás va a tener dos zip codes, ¿ok? Un customer ID va a tener siempre un solo customer, ¿ok? Un Santa Claus siempre va a estar relacionado con una Navidad, ¿no? Entonces, ese es como hace una relación uno a uno. Podemos hablar que la relación uno a uno sería un request con eh, relacionado con un usuario o con un cliente final, que sería nada más un request por un cliente. Y ese tipo de preguntas durante la etapa de diseño se hacen para validar que realmente las relaciones estén correctas, ¿no? También podemos tener relaciones uno a muchos, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, una ciudad, saben ustedes que puede tener múltiples zip codes, ¿no? Múltiples códigos postales, ¿ok? O con un cliente puede tener muchas órdenes y a su vez las órdenes pueden tener muchos productos. Esto es, otra vez, es muy importante que ustedes entiendan las relaciones entre las entidades. Las entidades puede variar dependiendo del diseño de la solución que estén haciendo y siempre es muy recomendable hacer un diseño de base de datos orientadas en ese tipo de estructura y hasta llegar a un tipo de normalización 3 que ahorita lo vamos a comentar más adelante. Bueno, y está la relación muchos a muchos, que esto prácticamente es, por ejemplo, un padre puede tener diferentes tipos de mascotas, que puede ser un perro, un gato, un goldfish, múltiples padres pueden tener múltiples mascotas o un niño puede tener múltiples mascotas. Entonces, prácticamente esta relación es muchos a muchos, ¿no? Por ejemplo, aquí un ejemplo que dice que el cliente pregunta si para guardar la información de la dirección de sus empleados, ¿no? Si el cliente menciona que múltiples empleados pueden ser asignados a múltiples localizaciones de trabajo, ¿no? Entonces, esto puede ser una relación de muchos a muchos. Y así se representa dentro de los diagramas. Nosotros podemos tener, ¿cómo se llama? Relaciones uno a uno, ¿ok? Relaciones muchos a muchos, donde, por ejemplo, sabemos que un estudiante siempre va a tener un seat number y una posición,
pero va a tener, muchos estudiantes, tienen muchos cursos. Y aquí la relación, esta es una relación uno a muchos, donde un curso puede tener diferentes clases y una sección puede tener múltiples clases y así, infinitamente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, un instructor puede tener múltiples cursos. Déjame confirmar esta parte de los... ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Permíteme, dame un minuto, por favor. Ok, bueno, adelante. Entonces, como ya hemos comentado, depende de cuando estemos diseñando la estructura de la base de datos o estemos diseñando la base de datos, es importante entender cada una de las entidades. En este caso, las entidades son profesor, clase, estudiante, enrolamiento, cuarto o curso, que son entidades que pueden pertenecer a una tabla o a muchas, ¿no? Entonces, depende. Aquí, por ejemplo, es importante cuando nosotros vamos definiendo la estructura en el diagrama, definimos qué tipo de llave va a ser. Si es PK es un primary key y un FK es un foreign key. El foreign key normalmente es una relación que se establece entre las dos entidades utilizando el primary key de otra tabla. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos el profesor, tiene profesor ID, el ID profesor, el apellido y el nombre, el nombre, ¿no? Y en este caso el ID va a ser entero y vamos a tener los barcards de 50 caracteres. Ese es un column type y es el column name. Y después establecemos la relación, por ejemplo, donde definimos que en el diagrama, en este caso cuando no tenemos nada, aquí sería cardinalidad uno, que sería uno, ¿ok? Tiene de cero a muchos. O sea, cuando es la relación, cardinalidad de cero a muchos, significa que puede o no tener, un cuarto puede o no tener clases asignadas a él. ¿Ok? Otra vez, es muy importante que sepan hablar de relaciones entre entidades a nivel base de datos. ¿Alguna pregunta sobre las llaves, sobre las entidades o los tipos de objetos dentro de la base de datos y la parte de los diagramas? Yo creo que eso ya todo el mundo lo ha estudiado, ¿no? Pero no quería asumir porque existen algunos compañeros que a lo mejor no tomaron clases de base de datos y no quiero asumir nada de esto. ¿Alguna pregunta, por favor? Si tienen alguna duda, por favor, ahorita es el tiempo. ¿No? Ok, seguimos. Bueno, existen diferentes tipos de forma de interactuar con la base de datos, ¿no? Todo esto es para definir o hacer cosas dentro de la base de datos para hacer una operación, para hacer extraer información. Por ejemplo, esto es un query donde definimos donde definimos el verbo, la tabla, no, perdón, el verbo, la columna desde una tabla, ¿no? Entonces, podemos tener cláusulas, eso se llama un SQL clause, perdón, y todas las SQL clause son para ejecutar funciones. Ese es el lenguaje de programación de las bases de datos. Eso es un SQL clause. Por ejemplo, aquí tenemos otro SQL clause que es para actualizar un precio en una tabla específica, ¿no? Estamos hablando de que vas a actualizar la tabla product, va a poner el precio de punto 9 cuando el producto sea igual a 3. ¿No? Esa es la forma en cómo se programan en base de datos. Los select específicamente se usan para poder extraer, después del select se determina qué campos se van a atraer desde la base de datos. ¿Ok? El from determina cuál va a ser la tabla o set de tablas en las cuales va a estar extrayendo la instrucción que se está dando. El where se utiliza, se puede poner o no, no es obligatorio, pero el where identifica el criterio de filtro o inclusión de los resultados, ¿no? Puedes decir, por ejemplo, aquí en este caso, después del where dice where product ID equals 3, eso quiere decir que cuando el producto, que solamente va a hacer esto cuando esta condición se cumpla.
En este caso, por ejemplo, en esa tabla nada más va a cambiar el orange, le va a poner punto 9, ¿no? El order by identifica, cuando uno estamos extrayendo información de la base de datos, nos dice en qué orden lo podemos mostrar los resultados. Entonces, hace un orden. Normalmente utilizamos campos numéricos para poder hacer los órdenes. Podemos borrar bases de datos completas utilizando, por ejemplo, esta instrucción, drop database student data. No creo que lo vayan a ocupar alguna vez, pero bueno, toda información ese tipo de información es peligrosa. O podemos hacer limpieza de la base, limpieza de alguna tabla para que puedan extraer, puedan pero borrar los datos de una tabla, si así es lo que ustedes requieren. Normalmente cuando borramos usando el truncate, no borramos la tabla, mantenemos la tabla, la estructura se mantiene, pero toda la información dentro de la tabla se borra. Y bueno, tenemos diferentes tipos de relaciones. Como ya he comentado, por ejemplo, aquí tengo una tabla de padres, donde el padre tiene un padre ID, qué tipo de padre es y el nombre, ¿no? Y luego tenemos la parte donde tenemos la relación de padres e hijos. Bueno, aquí vamos a ver los padres, aquí tengo los hijos, donde tengo el hijo ID, el hijo 1, 2, de que tengo el hijo que es nombre Junior y el 2 es una hija que se llama Rosa. Y luego podemos tener la relación de los dos, quiénes son los padres de cada hijo. En este caso yo te puedo decir que Camila, que es de Camila, es padre de Rosa y también de Junior. Y Nicolás también es padre de los dos, porque aquí está marcado uno, dos. De esta forma se establecen las relaciones entre tablas. ¿Alguna pregunta? Eh, Así es como funciona con Appian, ¿no? O sea, se usan relaciones entre entidades Así de es, esta forma, ¿no? así es, exactamente. La teoría, esta es la teoría para que ustedes más adelante yo les explique cómo se usan las relaciones dentro de los record types. Pero sí, Ok. exactamente. Aquí va para que vean aquí, se conecta con en este, ¿sale? Y a su vez, se conecta con este, ¿ok? O en este caso es el 2. Ustedes pueden ver aquí, eso es un Z. El 2 se conecta con el 2. ¿Ok? Bueno, por atrás y entendemos de relaciones. Muy bien. Vehículos. Aquí también tenemos otro tipo de dos tipos de entidades diferentes. Tenemos la entidad vehículos y la entidad mantenimiento. Y aquí podemos llevar una importante distinguir qué tipo de información vamos a estar guardando en cada una de las tablas para y establecer una relación correcta. En este caso yo tengo la tabla de vehículos donde tengo el vehículo ID, el tipo de vehículo y el color. Y después tengo una tabla de mantenimientos donde ya no tengo que repetir estos datos, simple y sencillamente nada más lo referencio utilizando el ID. Y en este caso, por ejemplo, yo puedo decir que este vehículo ID se maneja dentro de este ID y ya esta información ya está ligada completamente a este registro. Entonces yo puedo decir que el mantenimiento preventivo que se hizo el 11 del 11 del 20, ok, se le hizo a la camioneta, al tipo de camioneta, a la camioneta roja, ok. ¿Me pueden decir, por ejemplo, qué tipo de mantenimiento se le ha hecho a la lancha? Mantenimiento correctivo. Mantenimiento correctivo, no, Preventivo. Ninguno, ¿no? no, ninguno. No, no se encuentra dentro de la tabla de vehículo ID. Acuérdense, la relación se ocupa en columnas específicas, ¿ok? Entonces, si no se encuentra, pues no hay. ¿Quedó claro?
Bueno, Sí. excelente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuamos. Ujú, ujú. No sé cómo. Ok, seguimos. Ujú, ujú. Y hasta aquí terminamos la parte de base de datos y relaciones. ¿Ok? Otra vez, el objetivo de esto es que revisarlo de una forma muy rápida, nada más para saber qué tipo de relaciones podemos tener, uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos. ¿Ok? Y lo importante es tener muy claro dónde va a ir cada entidad, hagan su diseño de base de datos, cuando hagan los diseños. Esto es muy importante. Normalmente cuando nosotros empezamos un proyecto de Appian, cualquier tipo de proyecto, me he dicho la mayor parte de los desarrollos de software que tengo entendido, empezamos con esta parte, empezamos con la estructura para definir las entidades, definir los diferentes, las diferentes llaves que vamos a tener y las relaciones que van a tener entre las entidades. Un buen diseño de base de datos asegura el éxito del proyecto. Un mal diseño de base de datos asegura el fracaso del proyecto. ¿Ok? Bueno, continuamos. Vamos a empezar con ya con la parte del diseño de aplicaciones. Otra vez, nosotros practicamos el día de ayer que durante la fase de las fases que teníamos de las diferentes etapas de iniciación, de construcción y luego ya la parte de release y optimización. Todo esto estamos hablando del sprint uno, ¿no? El sprint cero, perdón, cuando estamos diseñando la aplicación. Ya obtuvimos los requerimientos y hacemos una buena, colección o documentación de cada una de las historias de usuario y bueno, y definimos aquí lo que vamos a hacer. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es definir cuál va a ser vamos a empezar con el plan, ¿no? Vamos a ver cuál es el propósito y los objetivos, entender cuál es el objetivo de la aplicación, qué es lo que busca el negocio con esta aplicación, cuál va a ser lo que se puede definir como un éxito para que esta aplicación sea funcional y que sea útil y que proporcione valor hacia el cliente final, ¿no? Es muy importante dejarlo bien en claro, dejarlo documentado, todo el equipo debe entenderlo, todo el equipo debe de saber qué estamos haciendo, porque eso nos va a ayudar mucho a la toma de decisiones durante el desarrollo, ¿ok? También tenemos que documentar todo esto. También debemos definir métricas que nos van a ayudar para mejorar el tracking, métricas mesurables, y no mesurables. Normalmente la parte mesurable es qué objetivos llevamos dentro del diseño de la sola aplicación. Reducir el tiempo de respuesta, de atención al usuario por 2 horas, el tiempo actual o 2 días, no sé. O, por ejemplo, en este caso, reducir el número de llamadas de soporte técnico por un 10% sobre los siguientes 6 meses. Algo muy específico, ¿no? Y lo no mesurable, bueno, mantener que el servicio al cliente use la aplicación y para registrar el mantenimiento, ¿no? Esas son cosas a lo mejor no mesurables. Lo que yo recomiendo siempre cuando vayan a estar en esa fase, siempre deben de buscar métricas mesurables para que puedan ustedes entender más el negocio. Y bueno, en este caso se definen las personas, los roles que habíamos comentado anteriormente en la clase de ayer, y definimos también los record types. Ahorita yo hablé de la base de datos y las relaciones de base de datos, después vamos a hablar de los record types y cómo los record types también se relacionan, ¿no? Componentes principales de una aplicación durante el diseño, de la etapa de planeación. En este caso, tenemos que otra vez, venimos a definir personas, ¿ok? Records Based Data. Esto prácticamente son el diseño de su estructura de base de datos o estructura de datos.
parte de si ustedes saben diseñar y saber relacionar las tablas, esto ya se le va a hacer bien facilito. Y luego generar custom data types. Custom data types son tipos de datos que son complejos, que ayudan a consolidar una información de una entidad dentro de un esquema de XML. Vamos a ver cómo se generan esos custom data types y vamos a ver cómo se manejan. Les voy a explicar cómo. Pero realmente esto es, por ejemplo, dentro del diseño, por ejemplo, un custom data type sería vehículos, ¿no? Y con todos los campos que manejan los vehículos para que yo, en este momento, cuando yo le pase un objeto entre los diferentes procesos, ya no maneje valores unitarios, sino que maneje custom data types para pasar todos los parámetros de una sola vez hacia el siguiente paso. Y los siguientes serán los process models. El process models son los procesos que se van a estar ejecutando para completar acciones. Los process models normalmente son los diagramas estos que aparecen de vicio que van definiendo actividades y acciones durante cada paso. Estos se tienen que también diagramar y dejarlos bien en claro cómo se van a ejecutar, ¿no? Y los siguientes son la parte de reportes. Como bien acabamos de decir, es muy importante entender cuál es el objetivo de la aplicación y cuál es a dónde queremos llegar o el negocio, a dónde quiere llegar el negocio con esta implementación de esta solución. Por lo tanto, la fuente principal de información sobre los objetivos finales de la aplicación pueden ser reportes. Si nosotros entendemos cuál es la cantidad de reportes y qué tipo de reportes se quieren generar, nosotros fácilmente podemos diseñar basado en los reportes para poder proveer esa información que ayuda a la toma de decisiones. Muchos de los sistemas que nosotros implementamos o automatizamos, principalmente el objetivo es reducir tiempos, reducir costos o, en este caso, incrementar la eficiencia de toda la operación. Y a veces los mismos reportes que para ellos son importantes, determinan cuáles son los parámetros más importantes o los criterios de éxito dentro del desarrollo de la aplicación. ¿Alguna pregunta sobre los componentes principales para la planeación de una aplicación? Ok, seguimos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la parte de seguridad. ¿Cómo se maneja la seguridad dentro de Appian? Nosotros definimos las personas, por ejemplo, dentro del sistema, en este caso aquí tenemos una lista de usuarios principales que son, por ejemplo, los que registran. Ellos agregan nuevos vehículos y ven reportes del inventario de pues, de la cantidad de carros que tienen ellos dentro de la compañía. Tienen supervisores, ellos revisan los mantenimientos no programados o las solicitudes de mantenimiento no programados y cambian los estatus de los vehículos, de la disponibilidad de los vehículos, ¿no? También determinan, ver en los reportes para ver cómo se encuentra toda la flota de carros dentro de la compañía, ¿no? Y están los mecánicos, en los cuales los mecánicos envían requerimientos de mantenimiento, suben documentos basados en la parte del mantenimiento que ellos realizan, ejecutan reportes de estatus de mantenimientos para los vehículos que han sido reparados. Y bueno, esos son los tipos de personas, así se determinan cada una de las personas en base a las acciones y nosotros definimos exactamente bueno, después usamos una matriz para poder hacer una matriz RACI con las personas y las acciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Les queda claro que es una persona? Ok, sigamos entonces. Bueno, normalmente dentro de Appian, esta es la estructura que nosotros vamos a manejar. Vamos a manejar dentro de Appian. Vamos a tener un grupo que se llama All Users y dentro de la aplicación All Users, del grupo All Users, vamos a tener los admins. Es muy importante tener una estructura y una dependencia a veces en los grupos, porque eso nos ayuda también en la etapa de desarrollo. Por ejemplo, los managers, ok, van a depender de recursos humanos y recursos humanos del grupo de leadership y por ende a la parte de usuarios y luego la parte, o sea, o sea, va a ser la parte de usuarios.
Cuando ustedes definen una seguridad específica, si ustedes le dan permisos de lectura a un manager, automáticamente le están dando permisos a toda la estructura que conlleva a los padres. Ahora, si ustedes le dan al nivel de padre, los hijos no heredan la seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes definen que el objeto tiene THR es administrador para el objeto X, los demás de aquí abajo no van a poder ver el objeto como administrador. Ah, asimismo, también dentro de la aplicación nosotros manejamos un prefijo y ese prefijo se ocupa, son 3 o 4 letras normalmente que indican la aplicación. Normalmente tenemos all users y dentro del all users podemos tener empleados, supervisores y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, esto es muy importante que puedan manejarlo de esa forma, ¿no? Seguimos. La matriz de permisos define las acciones. Esto es muy importante que tengamos cuando ustedes inician un proyecto, que generen una matriz de permisos donde tengan cada uno de las personas y determinen cada una de las acciones que va a ejecutar el sistema y tengan mapeados aquí quién va a ejecutar qué. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos, no sé, los registers van a poder ejecutar esta acción, pero no van a poder ejecutar la segunda acción. Esto ayuda mucho para definir quién va a tener acceso a qué. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de los record types. No significa que no es la clase de record types, pero es muy importante que ustedes sepan que los record types deben tener un máximo de 20 son los tipos de vistas que puede tener un record type, pero eso no me queda muy claro, pero lo que digo nada más es el record type normalmente se ocupa desde el punto de vista de seguridad, podemos tener ahora seguridad a nivel registros. Por ejemplo, ustedes pueden determinar dentro del universo de registros un set específico de registros donde un parámetro puede ser, no sé, que sean geográficamente del sur o del centro o del norte, nos pueden haber un diferente tipo de grupo del sistema. Y ese nivel de seguridad se puede configurar sobre el mismo record type, ¿no? Que es prácticamente como una estructura de datos. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos tenemos la parte de sites. Sites normalmente es la parte del interfaz de usuario que nos permite publicar funcionalidad hacia el usuario final y normalmente los usuarios finales ven un sitio donde ellos van a poder arribar y ver sus tareas o ver acciones y ver dashboards que después le van a permitir a ellos navegar a través de la aplicación para determinar o ver que si qué es lo que qué es lo que se está ejecutando, ¿no? Normalmente los sites se ayudan para exponer reportes o iniciar acciones. En este caso, por ejemplo, esta es una acción donde el update maintenance va a iniciar un flujo, ¿ok? O exponer información de los record types. Por ejemplo, toda esta información es un record type completo que determina el contexto de una operación. Los record actions, como me habías mencionado anteriormente, un record type o un record type es una entidad que es realmente importante dentro de la organización. En este caso, los vehículos es un record type. Y por ende, existen acciones que se pueden ejecutar sobre cada uno de los items o cada uno de los records. En este caso, por ejemplo, aquí tengo el record type sería vehículos, pero una de las instancias de vehículos es la 2020 Honda CR-V y este carro lo podemos hacer un update vehicle, make it inactive o solicitar un mantenimiento, ¿no? Y en este caso, bueno, se pueden ver la parte de las acciones para agregar vehículos. Por ejemplo, aquí, aunque no esté relacionado a un vehículo, lo podemos agregar un nuevo vehículo, ¿no? Donde venga el VIN, make model y el estatus. Mockups, cuando nosotros estamos diseñando la aplicación y sabemos qué tipo de
de mockups qué tipo de entidades, vistas, etcétera, estamos desarrollando o vamos a desarrollar. También podemos generar mockups, que en este caso podemos utilizar, como yo les dije anteriormente, podemos utilizar hasta el Excel para generar pantallas que pueden mostrar más o menos cómo va a funcionar. Los mockups nos ayudan mucho a reducir la cantidad de retrabajo porque el usuario no le gustó. Cuando nosotros mostramos el avance al usuario final, el usuario final normalmente tiende a revisar y decir, ah, bueno, me gustaría que le agregaras esto, que le quitaras lo otro. Pero si ustedes presentaron un mockup, todo ese ciclo de feedback lo pueden hacer más rápido y asegurar que lo que vayan a construir esté aceptable para el usuario final. Process Models. Entonces, como habíamos dicho, en este caso, dentro del diseño de la aplicación, cada proceso o cada acción ejecuta un proceso. En este caso, los procesos que se están agregando fueron los procesos de agregar vehículo, solicitar mantenimiento y revisar el mantenimiento no programado y actualizar los requerimientos, los mantenimientos solicitados. Cada uno de ellos son process models. Y se programan de esta forma, como lo hemos visto cuando nos vimos en el primer día. Este es un ejemplo de cómo es un process model, donde tenemos un formulario que inicia y después de que el cliente le da submit y determina si se canceló, se va al final, pero si no se canceló y fue correcto, entonces se continúa, se graban los registros de vehículos a la base de datos y después se determina si se va a guardar un comentario o no. Si hay comentario, obtiene el ID y se graban los comentarios, y si no, pues nada más se va a no comentario y bueno, se notifica a los supervisores de que hay un nuevo vehículo, ¿no? Y así se generan, por ejemplo, las interfaces de usuario para agregar un nuevo vehículo. En este caso, podemos utilizar el Interface Designer para crear un formulario de ese tipo, donde tenemos un title y luego tenemos los campos y cada campo tiene un title. ¿Ok? Podemos definir si los campos son mandatorios todos son configurables. Hay muchas partes de configuración que lo vamos a ver después. Pero en este momento se pueden generar así las interfaces de usuario, ¿no? Y bueno, y lo que sigue es prácticamente cómo vamos a definir cada una de la estructura de la base de datos, como ya hemos comentado. Bueno, en este caso el vehicle data o la información de los vehículos puede tener la marca, el modelo, el año, el VIN, el color, la categoría, los estatus y luego el ID, ¿no? Y bueno, y acá se define qué tipo de información se va a guardar para cada una de las solicitudes, ¿no? O sea, request number, request de cuándo se requirió, quién lo solicitó, cuál fue el issue, quién va a ser el mecánico que lo va a ver, cuándo se espera que se repare, cuánto fue el costo, y etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos ya la definición o la estructura de base de datos de ese sistema, donde definimos, por ejemplo, esa es la información del vehículo con toda la información que habíamos solicitado. Normalmente en este tipo de base de datos relacionales agregamos información de control que no es necesariamente requerido como parte de la lista de campos que se requieren, pero nosotros sabemos que es importante que se tengan porque de esa forma se lleva un control de quién fue el último que modificó el registro y cuándo lo modificó, ¿no? Todo lo demás van a ser información que ellos manejan. Y luego, por ejemplo, la tabla de mantenimiento, bueno, utiliza toda una lista de campos, ¿no? A veces, esto ya es por gusto, a veces se le pone el nombre de la entidad, pero la verdad es de que traten de hacerlo más planos posibles. Yo digo que en este caso el nombre del maintainer se puede quitar dentro de las columnas, pero bueno, a veces es cuestión de gustos. Y de bien que definir qué tipo de datos va a ser cada uno de ellos. Por siguiente, definimos cuáles son las interfaces que vamos a diseñar, cuáles son los process models que vamos a diseñar, qué tipo de datos vamos a manejar en cada uno de ellos. Y con esto nos va a permitir tener una mapping de cada una de las entidades con los process models y las interfaces que vamos a utilizar por cada una de las acciones. En este caso, el Review Maintenance va a utilizar la interfaz Review Maintenance y un Process Model que también se llama igual, pero es un Process Model.
y va a utilizar información de vehículos, mantenimiento y comentarios. Como lo había comentado anteriormente, el Process Modeler. ¿Cómo funciona el Process Modeler? Bueno, tenemos del lado izquierdo todo el palette de Smart Services. Nosotros lo conocemos como Smart Services. Todos estos servicios se ejecutan para hacer alguna actividad específica. Podemos tener servicios de la parte de gateways and or SOR o podemos tener la parte de eventos en event, start event, en event o recibir mensajes, ejecutar por reglas o por tiempo, es decir, que después de un tiempo específico esperar 2 minutos y después hacer algo, ¿no? Normalmente el Process Modeler, lo más recomendable es tener un swimline donde va el rol que va a estar ejecutando esto y podemos agregar más swimlines hacia abajo y hasta podemos tener uno del sistema donde cualquier cosa que haga el sistema lo pueden meter ahí. Y por ende podemos, ¿cómo se llama? Definir los pasos utilizando los gateways para saber cómo se van a manejar los siguientes pasos o filtrarlos o brincarlos, ¿no? Muy parecido a lo que vimos aquí. Como por ejemplo, aquí tenemos un gateway y determinamos qué camino va a seguir el flujo. Los flujos normalmente se corren desde el start process o el start form hacia el end node. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No preguntas? ¿Seguros? Entonces ya puedo preguntar yo de lo que expliqué. Bueno. Ok, continuemos. En el Process Modeler voy a mencionar que tenemos dos tipos de vistas, el Analyst View y el Designer View. El Analyst View es una forma para poder generar diagramas, pero no valida que el diagrama puede ser ejecutable. ¿Ok? Esto es como si lo hicieras como si tuvieran el vicio, un vicio normal. Y el Designer View eso es prácticamente asegura que lo que estamos construyendo y se valida para que sea un proceso ejecutable. Como habíamos comentado, también dentro del diseño podemos tener las relaciones de las acciones con los records y los process models. Eso también nos ayuda a tener un buen entendimiento de qué record va a participar en cada uno de las acciones de related actions. Normalmente los records, como habíamos dicho, los related actions o los actions cuando es un related action, es una acción relacionada a una entidad dentro del record. ¿Ok? Agregar vehículo, requerir mantenimiento, actualizar mantenimiento. De hecho, sería la parte de request maintenance y update maintenance son acciones. El update maintenance este va a estar relacionado a un mantenimiento específico porque lo está actualizando, ya existe. Cuando estamos hablando de un request maintain, estamos agregando uno nuevo, entonces no está relacionado a un solo registro, sino que es agregar uno nuevo, y igual aquí. Nada más el update realmente es una related action, y esos dos son acciones. Es la diferencia entre las acciones y los related actions. ¿Alguna pregunta sobre las acciones y related action? Otra vez, Sí, no, no me quedó muy claro entonces la diferencia entre action y related action. excelente, muy buena. Vamos a darlo otra vez. Gracias por decir que si algo no quedó claro. Vamos a manejarlo así. Los actions, ¿ok? Los actions son procesos o acciones, como su nombre lo dice, que no requieren una entidad para iniciar. Cuando nosotros estamos agregando un nuevo vehículo, estamos empezando desde cero. ¿Estás de acuerdo? Porque Ah, no ok. hay nada en la base de datos que esté relacionado a esa acción. ¿Ok? Esa es una acción. Request maintenance, que estamos solicitando un mantenimiento. No hay un mantenimiento en el record type. Caso contrario, con con el update maintenance. Este sí, sí. ¿Por qué? Porque estamos actualizando un mantenimiento que ya existe. Entonces, este es un related action.
Y vamos a ver aquí. No me aceptó. Bueno, vamos a bajar aquí. Este es una acción. Ah, esta es una acción y esta es una acción. Esta es una acción relacionada a un registro y esta es una acción nada más. Ah, ok, ya más claro. ¿Sí? Bueno, sigamos. La parte de reportes, tenemos que identificar de dónde se encuentra la información, si está dentro de en una interfaz, si está externo a una base de datos, está en una aplicación web o está dentro de los process models. Cada una de estas fuentes de datos se manejan de forma diferente. Es muy importante entender de dónde se encuentran los datos. Lo primero en la parte de reportes tenemos que determinar dónde se encuentran cada uno de los datos. Si en este caso estamos manejando, bueno, que en este caso se manejan de forma diferente. La siguiente es identificar dónde las fuentes, pero también tenemos que ver el diseño de la estructura de la data. ¿Qué campos vas a solicitar? ¿Qué vas a extraer? ¿Cómo se relacionan entre ellos? Y por último, reconocer solucionar las necesidades que requiere el cliente. ¿Qué tipo de reportes podemos tener? Bueno, podemos tener reportes que entregan valor al negocio y podemos tener reportes que sean de proceso. De proceso nos ayudan principalmente para determinar qué es lo que, cómo está operando el proceso. ¿Ok? Bueno, continuemos. Aquí tenemos un ejemplo de un reporte en Appian, donde tenemos, por ejemplo, un pie chart, definimos cada una de las secciones, cuáles son los porcentajes, y de esa forma también mostramos información en un grid del lado derecho, otro tipo de nivel de detalle, pero en este caso, de esta forma podemos generar reportes que tengan gráficas y que tengan información también en tablas para mostrar más detalle de todos los reportes. Y hasta aquí llegamos a la parte de diseños de aplicaciones. Haciendo un summary, como habíamos comentado anteriormente, principalmente tenemos que generar la parte de, muy rápido, es personas, la seguridad, cómo va a estar estructurada, qué tipo de seguridad va a tener, una matriz de acciones con roles o las personas para determinar quién puede ejecutar quién y luego tener la parte del diseño de record types y a su vez la parte de la interfaz usuario final que nos va a permitir mostrar la información al usuario final, donde vamos a ver información y también acciones. Las acciones pueden ser acciones related actions, pueden ser record actions, acciones o related actions. ¿Ok? Aquí está la definición. Related actions son acciones que se trabajan acerca de un récord específico y la acción se trabaja acerca de toda la entidad completa. No está especificada a una entidad, a un row, sino que a toda la entidad completa. Por ejemplo, normalmente adding new employees o agregar nuevos empleados y en este caso, por ejemplo, aquí todos los tipos de datos relacionados a actualizar. De asimismo, podemos tener, ¿cómo se llama? Las acciones. Si no hay, se agrega normalmente en la parte superior, donde no hay ningún registro involucrado. Y se generan, también podemos generar mockups para poder tener la interacción con el usuario y después definir los process models
que va a ejecutar cada una de las acciones para identificar cuáles son los pasos que van a seguir para completar cada una de esas acciones, ¿no? Se mapean utilizando el Appian Process Modeler, en el cual el Process Modeler, bueno, puedes generar la parte de interfaces de usuario de esta forma y después viene la parte del diseño de la estructura de la información para que cómo se va a manejar y después cómo se va a definir en cada uno de los parámetros dentro de la base de datos que nos va a ayudar después tanto a grabar la información como para generar reportes más adelante. Definimos la matriz de objetos donde tenemos interfaces, process models y data types y podemos tener la relación de cada una de ellas relacionadas todos hacia, por ejemplo, en cada interfaz sus diferentes tipos de datos. Y después utilizando el Process Modeler, bueno, creamos los diferentes procesos y así mismo podemos definir las acciones y las related actions de cada uno de los record types que después van a ser usados dentro de ejecutar o desarrolladas dentro de los process models. Y por último, vemos la parte de reportes, donde definimos las fuentes, qué requerimientos se requieren y los tipos de reportes que podemos generar, que se van a mostrar dentro de la base, dentro de la aplicación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una pregunta. Adelante. Em, Como en palabras simples, por así decirlo, ¿cómo se Ajá. puede definir process model? O sea, ¿qué sería en sí? Un process model es prácticamente un proceso, bueno, es que, ¿cómo te puedo decir? Sería, ¿has desarrollado alguna vez en Java o en algún lenguaje de programación? Sí, un proceso como ese que muestra, sí. Ok, imagínate que exactamente es eso. Tú sabes que te ves dentro tú generas, imagínate que estamos hablando de desarrollo orientado a objetos o tú defines, por ejemplo, los objetos, después defines la conexión con la base de datos, con el ORM y tú determinas cómo vas a ir grabando, ¿no? Bueno, en este caso, toda esa configuración que tú haces en el desarrollo se utiliza a nivel gráfico. Y aquí, por ejemplo, tú defines la cantidad de pasos que se deben de hacer para completar una actividad. Este proceso es agregar vehículos. Lo que estamos diciéndole aquí es que va primero a solicitar la información a través de una interfaz de usuario. Aquí está la interfaz de usuario, va a ser una interfaz. Y después de que pasan los elementos, de hecho, esa interfaz de usuario es esta. ¿Ok? Después de que tú le pasas los elementos, estos datos, hasta un archivo, determina primero si tú diste clic en el botón de cancel o no. Así. Si es sí, pues ya te vas al final y ya se acaba todo, ¿no? Pero si no le dices cancel, quiere decir que le dices add vehículo, ¿no? Y ya traes la información que tú le pasas en este. Entonces, aquí lo que hace es primero escribe los vehículos en la base de datos, los registra dentro de la base de datos y después determina, me dices comentarios, ¿sale? Porque eso se graba en otra tabla. Ah, sí. Entonces, si es sí, entonces voy a grabar el ID del vehículo que se grabó aquí, se lo voy a meter a los comentarios y lo voy a escribir en la tabla de comentarios. Si no, pues ya no me brinco directamente a la parte de notificación. Entonces, toda esta estructura, este flujo, nada más se ejecuta, se ejecutan en una forma secuencial para completar una actividad. Ese es prácticamente el process model. Ahora, hay otro concepto dentro de Appian que se llama process, Appian Process, que esos dos conceptos son muy confusos, porque a veces cuando hablamos de process, pensamos que es el process model y no es cierto. Un process model es el diseño, es en este caso la programación, ¿ok? O el diseño de que estamos diciendo aquí, ¿ok? Un process es una instancia ejecutada de ese process model, ¿ok? Vamos a verlo de otra forma, de una forma más gráfica y a lo mejor y es algo muy importante que tengamos en claro, porque esto es muy, muy importante. Deme un minuto y lo voy a explicar dentro de la plataforma el concepto. Estoy entrando aquí a Appian. Ups.
Bueno, vamos a entrar aquí al designer. Y aquí voy a agarrar aquí la aplicación de Material Reception Case y vamos a agarrar aquí la parte de procesos, de build. Aquí no tengo procesos. General Rule Engine. A ver los procesos, aquí voy a tener. Entonces yo filtro aquí Process Model, me da los Process Models. Aquí tengo, por ejemplo, Process Models, ¿no? Si yo le doy aquí agregar una regla, aquí tengo la Create or Update a Process Rule. Vamos a ver. Esto lo que estoy abriendo es un Process Model, ¿ok? Es un tipo de dato, un tipo de programa que hace una serie de actividades. En este caso está muy sencillo. Tienen la interfaz de usuario. Esa interfaz de usuario la puedo ver aquí en un Process Start Form. Esos son diferentes tipos de entidades y recibe parámetros de record, cancel y si es actualizado. Si yo quiero ver la interfaz de usuario, la puedo ver aquí editándola. Aquí veo cómo tiene una variable nada más, tiene un process name y es todo, ¿no? Este, este mismo formulario determina, por ejemplo, si yo le di cancel, pues se va al final, pero si le digo que no, lo va a grabar y lo va a escribir aquí dentro de la tabla. Esto es un process model, una serie de actividades para completar una acción. Una process instance, ¿ok? Si, de hecho, si ustedes checan aquí, yo estoy viendo el process modeler, ¿ok? Si yo corro este proceso, lo corro una vez, ¿ok? Aquí le doy ejemplo, ¿ok? Create. En este momento, si ustedes checan, en el mismo Process Modeler estoy viendo un Process Model y un Process. El Process es una instancia que se ejecutó del Process Model. Chequen cómo el menú cambia de aquí arriba, ¿ok? Cuando cambio de uno a otro, ¿ok? Esto es muy importante que ustedes sepan que estas dos cosas son diferentes. Este te ayuda a desarrollar. Este es el que realmente lo estás ejecutando para ver cómo se comporta y para ver cómo, y esta es prácticamente la ejecución. Cuando tú te vas al process, en el process, tú puedes ver los process details. En el process details tú ves aquí en el history cómo se ejecutó, cuándo empezó, qué variable, qué valor tenía cada variable, después cómo se fue moviendo y cómo llegó al final. ¿Ok? Y ves los tiempos. Puedes ver hasta los nodos y cuánto tardó cada nodo, cuántos milisegundos tardó cada nodo. Y normalmente en Appian nosotros tenemos un ID que se llama Process ID, que es el identificador único de la instancia de ese proceso. ¿Ok? El process model es diferente. El process model no tiene ejecución. Ese está solo. Eso sí lo podemos aquí modificar. ¿Ok? Pero si yo me voy aquí a process instances, aquí puedo ver las instancias de las que se han ejecutado. ¿Quedó claro? ¿Qué es la diferencia Sí, entre muchas cuál? gracias. Ok, excelente. Después vamos a ver más adelante, pero sí quiero que quede muy claro el concepto de process con process model, porque después vamos a hablar más al Hola, respecto. ¿me Adelante. escuchan? Sí, adelante, adelante. Aprovechando que regresó a esta ventana, hace un momento mencionó la diferencia de Analyst View y el Designer View, pero ¿pudiera mostrar qué sale en Designer View? Ah, sí. Vamos a ver. Muy buena pregunta. Imagínense que estamos en la fase de diseño, ¿sale? Voy a empezar con algo cero. Vamos a empezar con un nuevo process model, ¿ok? Estamos en la fase de diseño y yo nada más estoy platicando con el cliente y quiero mostrarle al cliente cómo sería el proceso. Ah, bueno, pues entonces, mira, te voy a poner un XOR y luego te voy a poner aquí un user input task y si no te voy a poner otro y después se van a conectar aquí y así y ya, si lo hago con el designer view y le doy grabar, ¿sale? Bueno, en este caso vamos a ponerlo aquí en el sandbox. Ejemplo. ¿Ya viste toda la cantidad de errores que me está mostrando? Que la regla, que si esto, que no está bien conectado, que no ha asignado responsables a este user input task, que no, la lógica del XOR no está completada,
que este nodo no está llegando a nada, que tiene alertas, alertas, alertas y alertas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque en Designer View está compilando el proceso para ver si es ejecutable. Cuando tú lo haces en Analyst View, esto no le importa. Ya lo grabó. Porque esto no lo está haciendo para nivel de ejecución, nada más lo está viendo como diseño. Y aquí le puedes poner cosas ilógicas, como por ejemplo que empiece con en Node y que empiece aquí, ¿no? ¿Sale? Esto, por ejemplo, en un diseño de ejecución nunca va a ser permitido, pero bueno, aquí no les importa. En el Analyst View, tú puedes hacer y definir cosas y más para parte de diseño, pero no tiene un gran problema y tú puedes grabarlo directamente. No te Ok, hace ninguna validación. ok, muy bien, muy claro. Eh, yo tengo una duda, Ujú. pero es respecto a que si el Process Model solo sirve como documentación o está enlazado a la parte de creación, de desarrollo. O sea, si re- tiene que ver si Yo- le cambias algo sí, sí, y sí. afecta en el desarrollo. Todos los objetos de Appian tienen versiones, etcétera. Tú puedes hasta comparar las versiones, decir, por ejemplo, mira ver cuál fue la diferencia con lo anterior. Yo te puedo decir que el process model, si tú has desarrollado, el process model sería como el source code, ¿ok? Y el process sería ya la parte del binario que se está ejecutando, Ok, ¿ok? Sí, exactamente. Entonces, pero realmente, yo digo que además es lo que yo te puedo decir nada más es, nosotros vamos a desarrollar, cuando estamos desarrollando, creando models, creando process models. Cuando lo ejecutamos, ya estamos ejecutando procesos. Y normalmente dentro de aquí del monitor, por ejemplo, ahorita ejecuté esa, ¿no? Dentro del monitor y veo la process activity, por ejemplo, ahorita que voy a ejecutar ese, aquí está, mira, te dice, hay un proceso que se ejecutó que es de una instancia de este process model y lo ejecutó tal persona, etcétera, etcétera, en cuando empezó y cuando terminó. Pero este es un proceso de este process model. Y ese número te dice la versión. ok, Ujú. ¿Alguna otra pregunta? de mi parte no. Ok. Eh, yo Ajá. sí, Adel- tengo una a- pregunta. Adelante, adelante. Eh, en el Process Mode hay varios, digamos que ahí aparece System, pero yo puedo hacer varios por cada usuario, o tipo de usuario o grupo. Habitualmente se sugiere hacerlo todo, digamos, en un solo Process Model o separados. No En sé si las, me entiende la pregunta. sí, basado en las mejores prácticas, tratamos de mantener lo más pequeños posibles cada de las acciones. O sea, en este caso, por ejemplo, o lógica consolidada en un solo lugar. Sin embargo, nosotros podemos generar este, subprocesos. Dentro de esto, por ejemplo, nosotros podemos hacer uso de varios nodos, como lo que es el subprocess, para llamar otros procesos. ¿Sale? Y podemos estar separando lógica. Podemos utilizar ese, podemos utilizar el Start Process Node, que es otro tipo de subproceso que se puede ejecutar, ¿sale? Este lo ejecuta de forma síncrona, lo ejecuta de forma asíncrona, ¿ok? Ok, Eh, muy bien. Ujú. Gracias. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, a ver, todo el mundo tiene el entendido que es un proceso síncrono y un proceso asíncrono. Ok, muy bien. Bueno,
¿Alguien no sabe qué es un proceso síncrono? ¿Cuál es la diferencia entre un proceso síncrono y un proceso asíncrono? Yo no sabría. Ok. Un proceso síncrono es cuando, por ejemplo, vamos a manejarlo así. Un proceso síncrono es como si fuera una llamada de teléfono, ¿ok? ¿Qué es lo que estás haciendo en la llamada de teléfono? Tú estás llamando a alguien y tú estás esperando que esa persona te conteste, ¿cierto? Para que puedas establecer la acción, ¿cierto? Las llamadas de teléfono son síncronas, porque tú esperas, tú ejecutas la acción y estás esperando que algo pase. Entonces, este proceso, por ejemplo, si yo tuviera así, ¿sale? Va a ejecutar todo lo que está aquí adentro y después va a ejecutar este. Eso es síncrono, ¿ok? Un proceso, perdón, un proceso asíncrono, un proceso asíncrono sería un mensaje de WhatsApp. Tú lo mandas, lo ejecutas, pero no esperas las respuestas. Ellos te van a contestar cuando ellos quieran, ¿no? Entonces, eso es un proceso síncrono, es una comunicación asíncrona. Entonces, en este caso, cuando este nodo pasa por aquí, nada más manda el llamado, pero continúa y se va al end node. ¿Ok? Creo que En otras palabras, más fuerte. ok, en otras palabras, para que, digamos, uno se tiene que esperar que termine para poderte seguir la línea en continua, y en el otro se manda a ejecutar, pero prosigue. Digamos que está haciendo otro proceso al mismo tiempo. Entonces, en uno se tiene que esperar que se termine y en el otro están haciendo los dos mismos, digamos, a la continuidad, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Exacto. Muy bien. Ok. Continuamos con para preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte ya no, gracias. Ok, excelente. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la parte de introducción al diseño. Ya vimos toda la parte de hasta reportes. Voy a dar 5 minutos de break para que ustedes se relajen un poquito. Nos regresamos a las 9:20, ¿no? 9:21. 9:22 ahora. Adelante. Ah, se me olvidó resumir la grabación, pero déjeme ver si por aquí está el palette de Host Tools. Bueno, ahorita vamos a bajar que el diseño, vamos a ver aquí. En esta aplicación, ok, en CCA Users tenemos el grupo CCA Users, ok, y dentro del grupo tenemos, por ejemplo, este de Commercial Advisor, ¿no? Eso es un child. Y el otro child dentro de Commercial Advisor es bueno, ahí están esos dos. Y aquí ese grupo se pertenece al All Users, ¿ok? Ese es el estándar, ese es como el nodo principal dentro de Appian. Y después tenemos los de aplicación, empieza con el acrónimo y el usuario, y tenemos este es el child, ¿no? Cuando yo agrego aquí un usuario aquí, ¿ok? Automáticamente, como ese es el hijo, este mismo usuario va a heredar la seguridad del padre. Entonces, si un
usuario X se agrega como Conversion Advisor, automáticamente también ya pertenece a CCA Users. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, miren, aquí directamente yo agregué a Cristian Aguirre. Directamente agregué a Cristian Aguirre. Y si me voy al CC Users, Cristian Aguirre también está aquí, pero está de forma indirecta, pero también ya es miembro del CCA Users. ¿Alguna pregunta al respecto? Este, por lo general, mientras más al fondo de como de este arbolito jerárquico, más permisos tendrían. Sí, exacto. Ah, ok, ok. Exacto. Ok. Esta es la parte de grupos. Regresamos a la presentación. Ok. Los hijos heredan de todos los users y los hijos se pueden ser agregados automáticamente a todos los users directamente. Lo que hicimos acá, ¿no? Que se agregamos el hijo y luego el padre ya la tiene. Continuamos. Hasta llegamos con la parte de usuarios. Esa es la parte de grupos, es todo. Yo les voy a explicar algo más. Dentro de los grupos existen otras funcionalidades que más adelante las vamos a ver, como por ejemplo membership rules, y nosotros podemos crear reglas y decir, bueno, quiero que los usuarios de otro grupo se agreguen automáticamente a este grupo. ¿Sale? All users puede ser a lo mejor que empiecen con algún lugar o que la ciudad sea específicamente un lugar o que su supervisor sea específico, que el title, la posición dentro de la organización sea específicamente, etcétera. ¿Ok? Y automáticamente esos miembros se agregan aquí. Eso es todo. Bueno, regresamos a las partes de las presentaciones. Vamos a ir a, ¿qué hora es? Vamos a terminar expressions. Ahorita basado en lo que ya todos hicieron los expressions, que ya tienen avanzados todos la parte de los recipes de expressions. Yo sé que esto ya lo saben, pero pues ya lo voy a explicar de todos modos. ¿Ok? Expressions. ¿Qué son expressions en Appian? Expressions son funciones. Son prácticamente pedazos de lógica que se ejecutan para obtener una extracción de información o para transformar la información o para generar información, generar datos. Normalmente pueden o no tener rule inputs o inputs y los outputs siempre van a estar también ahí, siempre van a estar ahí. Operadores. ¿Cómo se manejan los operadores dentro de Appian? Bueno, mejor dicho, hablemos de los operadores, pero y después vamos a ver la parte de cómo se implementan en Appian, ¿no? Tenemos la parte de iguales, igual, no igual, mayor que, menor que, el mayor igual o menor igual y el bitwise, que es prácticamente, dice este operador, se copia el bit resultado solamente con sea uno. La verdad que esos dos nunca los he utilizado, es el AND y OR. ¿Ok? Bueno, y está prácticamente el XOR, el NOT, la parte lógica, pero la verdad que esos no me suenan, esos la verdad que no. Me voy a brincar esta parte. Disculpen por esos slides, no los había revisado, pero no, esos dos slides, no. Vamos a brincarnos. ¿Qué tenemos en una expresión? Tenemos rule inputs, ¿ok? Podemos tenemos la parte de documentación en el expression rule, los test cases, test testing y la parte del editor. Normalmente estos tipos de datos, si ustedes checan aquí, vamos a abrir una expression rule para que lo veamos directamente en Appian.
filtramos por expression rule y esta, por ejemplo, sería una, vamos a ver aquí uno que tenga así, cualquier expresión, ¿ok? Aquí en esta expresión, por ejemplo, tenemos un récord que definimos qué tipo de dato. Este tipo de dato, AnyType, es un tipo de dato que lo ocupa mucho Appian para poder determinar que no importa el tipo de dato que estás pasando, lo va a agarrar, ¿no? Pero los tipos de datos normalmente son los más básicos que tiene Appian, que son texto, numérico entero, numérico decimal, fecha y día, fecha y tiempo, o fecha y booleano. Pero también puede ser algo más complejo, como una entidad principalmente basada en alguna configuración. ¿Ok? Y en este caso tenemos es record y self condition. Ahora, dentro de los inputs, en esta parte del medio tenemos se habilitan cada uno de los inputs. Si yo quito un input, por ejemplo, rule input, esos son los inputs de la función, se quita de aquí también, y esos son el lugar donde uno puede pasar los parámetros de testing. ¿Ok? Esa para poner la parte de dog testing, pero también tenemos la parte de test cases, podemos generar test cases aquí. Ahora Appian te permite, utilizando AI, generar dinámicamente algunos casos de prueba para las expression rules. Y después aquí está el código. El código, como le hemos comentado anteriormente, cuando tenemos local variables, va a ejecutar toda la fase de definiciones primero y la última línea del arreglo del arreglo bueno, de la última línea de local variables siempre es la que va a utilizar para ejecutar, para retornar. ¿Ok? Y eso está marcado dentro de la presentación. Tenemos rule inputs, documentación. La documentación aquí se agrega dentro de la descripción, se puede agregar información de qué significa esto. This is a record from condition entity. ¿Ok? Testing, están los test cases. Podemos hacer una doc testing o grabar, generar otros test cases. Y la parte del editor, tenemos en esa parte del editor, tenemos aquí arriba múltiples funcionalidades. Por ejemplo, si el código está medio revuelto y no se entiende, usted le dan a clic y se va a hacer lo va a indentar correctamente. Podemos mover el código hacia la izquierda o moverlo hacia la derecha. Podemos, ¿cómo se llama? Específicamente ocultar toda la parte de indenting. Podemos comentar o agregar comentarios en el código. Podemos reemplazar texto como un replace. Dentro de los listas de texto podemos ver los dominios. Esto lo vamos a ver más adelante. Todas las variables dentro de Appian tienen dominios. ¿Ok? Dominios son prácticamente a qué se refieren cada una de esas variables. Las que empiezan con A son system functions. ¿Ok? Las constantes se manejan con cons. Las locals son variables declaradas dentro de un local variables. Portal son portales. Record type, en este caso, son los record types que vamos a ver después. Rule inputs, array, y los rule, que es referencias a otras decisiones, expression rules, interfaces o integraciones. El site son sites dentro de Appian, translation y el type, tipo de datos complejos. Y también tenemos ver para crear constantes. Aquí podemos también grabar parte del código. Por ejemplo, si este código es muy largo y la verdad queremos ahorrarlo y pasarlo a otra funcionalidad, nosotros lo que podemos hacer es agarrar este pedazo de código. Por ejemplo, vamos a hacer esta parte de aquí de match. Lo copias así, lo seleccionas y dices tú quiero grabarlo como una funcionalidad, te sugiere los operadores que va a utilizar y que si es una expresión rule o una interfaz, se genera el objeto nuevo con toda la lógica específica.
¿ok? Y después tenemos la parte de agregar de traducciones al texto, si queremos manejar traducciones. Esto nos permite tener diferentes tipos de funcionalidades multilingüe. También tenemos data types, como lo había comentado, tenemos los primitivos que son textos, números, booleanos y fechas, pero también podemos tener complejos. Podemos definir si es un arreglo o no. Aquí, por ejemplo, podemos decir que es un récord de ese tipo, pero si lo selecciono aquí, quiere decir que no nada más es un solo récord, son muchos récords de input. Podemos convertirlos a otros tipos de datos y también podemos tener los data subset son datos que se regresan hacia un query. Podemos extraer información de la base de datos también en una expression rule o generar un custom data type con campos definidos específicamente. Functions, en este caso, nosotros dentro de las expressions, nosotros podemos tener funciones que se utilizan para ejecutar acciones muy específicas. Aquí se encuentra una sección de funciones donde podemos hacer diferentes cosas. Voy a cerrar aquí. Eso es parte de lo que habíamos platicado que iban a hacer con los recipes, ¿no? Por ejemplo, eso es un expression editor vacío. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es utilizando una función. Imagínate que vamos a hacer una función vamos a hacer una función de contains. Y dice aquí definitivamente la función, si tú pones el mouse o el cursor dentro de la función, te dice cómo funciona. Y yo puedo agregar aquí, no sé, A1, C, no sé. Y yo ando buscando, si tiene C, sale, que regrese verdadero. Bueno, aquí tengo que hacer, vamos a sacar aquí todo string completo. Verdadero. ¿Ok? Si yo estoy buscando Z dentro de mi arreglo, va a marcar falso. Entonces, actualmente estas funciones son funciones internas de Appian y existen diferentes funciones para múltiples cosas. Tenemos las funciones de regex para manejar regex. Las text functions puede decir, por ejemplo, clean with. Por ejemplo, esta función de clean with dice que va a regresar el texto proveído menos los caracteres que están ahí. Por ejemplo, si yo tengo aquí mi nombre, Ángel, pero quiero que me lo limpie nada más con la X, ¿sale? Me va a regresar el nombre de o sea, solamente va a dar los caracteres propuestos, o sea, permitidos. Pero si yo le doy A, me va a regresar nada más una A, que es la A de Ángel. Si digo que va a ser la L, entonces siempre me va a regresar, esos son los dos caracteres permitidos y no va a regresar nada más los caracteres permitidos. Esto puede servir mucho cuando, por ejemplo, tenemos textos que tienen, ¿cómo se llama? Diferentes parámetros o algunos códigos que no son permitidos, pero que eso no quieren que genere problemas de la base de datos. Bueno, dicen ustedes clean with y van a hacer un A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. ¿Ok? Entonces, ese texto lo va a limpiar, nada más permitiendo nada más caracteres permitidos, ¿no? Entonces le doy test y nada más me va a dar el contexto directamente de esto. Por ejemplo, la A no me la agregó porque no tengo las mayúsculas, entonces tengo que agregar aquí las mayúsculas para que también sean caracteres permitidos. ¿Alguna pregunta? De mi parte no. Excelente. Muchas gracias. Y bueno, continuamos con la parte de las funciones. Esas funciones hay que verificarlas. Está en el toolbar del editor. Aquí se encuentran las funciones.
y hay que explicarlas. Estas funciones ustedes se van a entender más cuando hagan las recipes. Arreglos, en este caso tenemos que tener arreglos de maps. Maps es un tipo de dato genérico. Podemos utilizar la variable index. Esta función index es para indexar información dentro de un arreglo. Si yo tengo un arreglo, por ejemplo, que sea de 1, 2, 3, 4, 5, 6, y yo digo, dame la posición index, dame la posición número 5, ¿sale? Obviamente aquí me va a dar el 5, ¿no? Porque es la posición 5. Pero si aquí tuviera aquí 10, 24, 35, 46, 27, me va a dar, me va a dar el valor de la posición número 5. ¿Ok? Y así sucesivamente. Dot notation, normalmente cuando tenemos bueno, podemos también tener arreglos de diferentes tipos de datos. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo un tipo de dato, yo digo un type, es un tipo de dato, ¿no? Y aquí yo voy a buscar por ejemplo, ASHOP demo. Esto tiene una variable tipo demo interface. Esa es una variable anyType. Entonces yo aquí lo voy a agregar y que esto va a tener una ángel, por ejemplo. O aquí, bien. ¿Vale? Entonces, eso es un tipo de dato y como tal, aquí me lo pone que es un tipo de dato ad hoc y tiene esta variable, estos valores. Yo puedo tener un arreglo de esto. ¿Ok? Y puedo tener, por ejemplo, aquí, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y ustedes van a poder ver aquí, por ejemplo, tiene 12 y aquí están los diferentes valores de cada una de las posiciones, ¿no? Ese es un arreglo. Y si ustedes dicen ahora un index de esto y quiero nada más el 1, ¿sale? Me va a dar la posición número 1, ¿ok? Eso es un index. Pero ¿qué pasa si yo le digo, dame un index de del campo este? Me va a dar el arreglo de strings de los valores de cada uno de los valores de este campo. También se puede utilizar de esa forma. ¿Una pregunta? Ahora vamos a hacerlo más bonito para verlo más seguido. Aquí está, mira, los diferentes valores y aquí está, estoy extrayéndome nada más esta posición, este campo. Ok. Podemos cambiar de type, podemos mapear a cualquier anytype, data type, ¿no? Calling objects, estamos hablando de que pueden ser objetos globales, ¿ok? Pueden ser estas expression rules o los expression rules se llaman como objetos finales dentro, se pueden llamar dentro de un process model, utilizando, por ejemplo, el script task o en cada nodo, al final, por ejemplo, aquí podemos tener una funcionalidad en los outputs, crear un nuevo output y aquí pues pueden agregar aquí la regla que quieren llamar rule y aquí vamos a poner una regla y aquí están. Bueno, esta es una interfaz. Esta es una regla, un expression rule. ¿Ok? Y luego de esto, tenemos, sí, es una expression rule. Se puede llamar dentro de process models, se pueden llamar dentro de interfaces de usuario en las expresiones aquí, dentro del código. A lo mejor quieren manejar dentro de un A local variables. Y aquí dentro de local variables podemos indicar local var 1 y aquí vamos a manejar una regla, ejecutar la regla de GRE, aquí, ¿no? Y ya se procesa esta ejecución de esta regla, de este expression rule y se guarda dentro de esta variable. Los expression rules son los
objetos más usados dentro de Appian. ¿Ok? De hecho, en cualquier aplicación, si ustedes filtran los objetos, por ejemplo, vámonos a una aplicación aquí. Vámonos aquí a GR, Real Engine. Si ustedes checan, total de los objetos son 103. ¿Ok? Si voy a skill, no hay. Connected system, constant. Aquí están los constants, son 16 constantes. Data store, no hay. Data type, no hay. Decision, tenemos una decisión, etcétera, etcétera. Pero de los 103, si voy a expression rules, tenemos 24. ¿Ok? Grupos, integraciones. Bueno, y de hecho, las expression rules pueden ser expression rules, pueden usarse como integraciones, interfaces y todo esto. Se llaman de la misma forma. Se comportan de la misma forma. Pero son para diferentes tipos de objetivos. Se pueden llamar también cuando se llame otra expression rule. ¿Ok? Y pueden también grabarse cuando uno hace una acción. Cuando uno ejecuta una acción dentro de Appian o el usuario ejecuta una acción, en ese momento se pueden mandar a llamar. Como dijimos anteriormente, todas las versiones de Appian se manejan se mantienen en versiones. Todos los objetos dentro de Appian se mantiene, hay versiones y con excepción de unos cuantos, pero Expression Rules tiene versiones. Por ejemplo, si seleccioné esto, le doy versions y aquí puedo saber que aquí tiene dos versiones y aquí puedo checar cuándo fue la última vez que se actualizó y quién la creó y comparamos, hacemos el compare para ver qué cambió entre una versión y otra y podemos ver exactamente qué cambió entre versiones. Eso nos ayuda mucho para hacer debugging y identificar cuando algo cambió y etcétera, ¿no? Asimismo, dentro de este flujo, podemos, bueno, vamos a ver aquí la parte. Tenemos test cases, la que ya vimos anteriormente, y los error messages que podemos recibir, que podemos generar al final, ¿no? Tenemos que ser muy claros, normalmente los error messages son muy claros. Por ejemplo, si yo tengo una división entre 0, ¿no? Y aquí le doy test, prácticamente me va a decir aquí el error, ¿no? ¿Cuál es el error? Muy importante leer el error y saber identificar qué tipo de situación está pasando, ¿no? Pero normalmente los errores de Appian tienden a ser muy descriptivos si es que hay errores, ¿no? Y con esto damos por terminada la parte de expression rules. ¿Alguna duda? Por ahora no. Por mi parte, no. Ok, excelente. Pues muchísimas gracias. El día de hoy vamos a dar por concluida la sesión.